Notimundo Estelar. Información inmediata. La Corte Constitucional ha admitido a trámite una acción extraordinaria de protección presentada por quienes integraron en su momento la denominada Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida al estudio de FM Mundo a Santiago Begdás, denunciante de la Liga Azul. Ahora que se abre un nuevo capítulo en lo que pensamos estaba olvidado. La Corte Constitucional ha admitido a trámite algo que sin duda es parte de un procedimiento, no quiere decir nada de momento, pero se revive el tema de la Liga Azul. Santiago, bienvenido. Fausto, a la ciudadanía, muy buenas noches. Sí, realmente lo que llama la atención es el juego político de la Corte Constitucional, porque justamente una vez que ha rechazado la pregunta del presidente de la República de poner candado al Consejo de Participación Ciudadana y sepultarlo de una vez, admite esta acción extraordinaria con carácter de urgente. Y esto da luces de una pugna que quiere llevar a cabo sobre la base de la institucionalidad del país. Porque también, Fausto, hay que decirle a la ciudadanía que la Corte Constitucional tampoco ha respondido el seguimiento de su propia sentencia, que es la vinculación al caso Ligados. Entonces, estas líneas nos dan mucho que pensar de qué se va a venir en los próximos días. Porque una acción extraordinaria aceptada puede restituir del cargo a Augusto Verduga y compañía. No obstante, y eso creo que es importante destacar ya en el plano jurídico, esto no quiere decir tampoco que se vaya a aceptar, no quiere decir una aceptación como tal de la acción extraordinaria de protección, simplemente cumplieron ciertos requisitos de admisibilidad y ahí está. Sí, pero ya hay una jurisprudencia expedita, Fausto, porque en un tema similar a Allen Berbera le inadmitieron la causa con situaciones muy similares. La Corte Constitucional no es la primera vez que trata temas de Consejo de Participación Ciudadana, y más aún, ellos ya se pronunciaron en el sentido de que el último organismo en temas electorales es el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, llama un poco la atención el timing político, llama la atención que hagan esta admisibilidad cuando con detenimiento he leído lo que proponen estos exconsejeros y es descabellado. Eduardo Franco Loor dice que como cambió la normativa de infracciones electorales, entonces ya no lo pudieron haber sancionado. Verduga dice que él sí hizo campaña con la RC, pero hizo por redes sociales. Eso ya sentenció el TCE. Por su lado, Yadira Saltos menciona que precisa y oportunamente no hay normativa para que le hayan podido sancionar cuando ella postuló para ser candidata al consejera y el CNE nos presentó una codificación de promoción electoral para candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo no entiendo realmente a qué juega la Corte Constitucional, no entiendo qué está buscando, si esto es una forma de atemorizar a los procesos que están viniendo en camino, me preocuparía eso, pero sí está jugando un papel político cuando debería su papel ser netamente técnico y bastante objetivo. Yo he reclamado en varias ocasiones el pronunciamiento, el seguimiento de su propia sentencia, porque recordemos que Nicole Bonifaz, que está vinculada al caso Ligado, sigue siendo consejera y está ahí sentada. ¿Gracias a qué? A que la Corte Constitucional hasta la fecha no se pronuncia. Pero el hecho de haber, como dice usted, caído en este juego político, caído en este juego, quizá por llamarlo así, de tiempos respecto de sus acciones, respecto de los trámites que han ingresado, ¿no es también parte al lugar al que le ha llevado toda la coyuntura política? Lo que pasa es que la Corte una marcha no con puede... los carteles y las caras de los jueces como si fueran delincuentes. Pero yo puedo entender la molestia, pero eso no tiene por qué pegarle a la institucionalidad del país. Ellos, si quieren dárselas ¿Pero de quién muy... está pegando primero a la institucionalidad del país? Bueno, Fausto, yo creo que no se trata de pegar o no. Creo que es libertad básica. O sea, en su momento León Febres Cordero metió tanquetas a la Corte Nacional de Justicia. En este caso fueron expresiones que la gente las hace, que quieren apoyar al presidente, que yo fui a la marcha, y lo digo, con un cartel que le exigía la respuesta del caso Ligados a la Corte, porque precisamente no puedo creer que funcionarios que contravinieron su propia sentencia de manera explícita y tácita sigan sentados en el Consejo de Participación Ciudadana recibiendo un sueldo. ¿Quién es el operador de Nicole Bonifaz en la Corte Constitucional? Me pregunto, porque no hay una respuesta. Ya son meses que la consejera está ahí cuando ella incumplió explícitamente una sentencia de la Corte. Entonces, cuando uno ve estas situaciones, yo creo que tiene derecho a pronunciarse.
Sí, a mí también me sorprendió las caras, pero no por eso vamos a empezar a jugar a quién es más fuerte a este nivel, cuando la Corte debe ser netamente técnica y jurídica. ¿De qué dependen los tiempos? Bueno, yo creo que en este caso la Corte tiene que hacerse una valoración a la interna. No sé cómo va a funcionar. Quizá en un momento de, quizá en este momento del tira y afloja con la Corte Constitucional, también habríamos cuestionado los tiempos. No nos habría gustado antes, no nos gusta ahora, de pronto no nos gusta después. Lo que no me gusta es la respuesta. Y en el momento en que lo hacen, lo ponen en un escenario político y politizado que ya nos pone a pensar, ¿no? Pues que este país no ha salido del escenario político, no ha salido de la campaña. Quita y les restituyen de los cargos. Lo mismo pasó con la acción extraordinaria de protección que impuso Pavel sobre la expresión, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, sobre la expresión ciudadana que tiene a un proceso de revocatoria del mandato. Y se pronunciaron rapidísimo, pero el seguimiento de la sentencia desde enero no lo hacen. Entonces, básicamente mi reclamo, mi molestia y malestar sobre esto es precisamente cómo la Corte de Cortes se presta para estas situaciones. Déjenlo a lo político. Pensamos en un momento que la Corte se estaba prestando también para esto, y ahí un poco llega esta confusión que podemos tener quienes hemos seguido de cerca muchas de las acciones de esta Corte Constitucional. Me refiero, por ejemplo, a los famosos decretos ejecutivos cuando se iba de campaña el presidente de la República. Ahí no había pronunciamiento, estábamos en un limbo. Bueno, ¿qué fue la Corte? ¿Qué fue la Corte? Ahí, en teoría, la Corte estaba favoreciendo al gobierno. En teoría, muchos cuestionaban que estaba alineada con el gobierno porque no se pronunciaba respecto de su campaña electoral. Ahora pensamos lo contrario. Y esa duda me queda. Es un tema coyuntural, pero ellos no han sabido medir una cosa. Te voy a poner un ejemplo puntual con la consulta y hago un análisis de este tipo. Al final del día, lo que ellos sugieren en la respuesta al presidente de la República es que nos vayamos a una reforma parcial, ¿no es cierto? Que al final terminaba en un referéndum. Entonces, ahí sí se desconectan, ¿no? Ahí sí son súper legalistas y se desconectan de la coyuntura. Ellos se olvidaron del caso Ligados. No deberíamos cuestionar que sean legalistas. Yo creo que partimos de un poco de eso. Es que lo que pasa es que la Constitución es tan amplia y el sistema constitucional es tan amplio que por eso, por ejemplo, llaman a personas a que den su punto de vista. Porque sí es interesante que el análisis que parta no prive derechos, no vulnere derechos. No es tan cerrado el tema constitucional como lo sería una Corte Nacional de Justicia, que tiene que ser a rajatabla la norma. Con esto no digo que inclinen la norma, pero sí que tengan un análisis más menudo de lo que verdaderamente pasa en el país. Y sin embargo le niegan la posibilidad al presidente de cerrar el CPCCS, y ahora en el replanteo de las preguntas resulta que vamos a tener un CPCCS prácticamente sin funciones. Pero había un argumento allí, se cambia la estructura del Estado y esto no era posible, y en eso al menos han coincidido quienes están fuera de la Corte, que son constitucionalistas, quienes son estudiosos del derecho en este ámbito, y es de alguna forma lo que se ha justificado. Por eso incluso el propio gobierno reconoce y replantea. Sí, replantea la pregunta, pero insisto, el análisis que está haciendo sobre la necesidad institucional del país no es el adecuado, no es la línea que debemos, y en un momento tan politizado admiten el tema del caso de la Liga Azul con una prolijidad increíble. Pronúnciese también del seguimiento de su propia sentencia, que es mucho más sencillo. No tienen que sentenciar, simplemente tienen que dar seguimiento a su propia sentencia y analicen el caso Ligados. La Fiscalía está esperando que le den una respuesta en la Corte Nacional para que en los próximos días seguramente llamen a juicio. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos ser críticos con todo, no a la carta. Una Corte Nacional que también juega a los tiempos. Bueno, en el caso Ligados no, está jugando, tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso y hay que mantenerlo. Yo creo que es importante que estas reflexiones las hagamos a nivel de país con el fin de entender que Vamos a cortar este momento, Santiago, mil disculpas, cortamos brevemente porque hay una cadena nacional este momento con anuncios que se ha dicho son importantes. Enseguida vamos a retomar solo para el cierre, vamos a conectarnos este rato. Que cierran brechas sociales y dinamizan la producción. Ecuatorianos, sabemos que cada cambio económico despierta dudas. ¿Esta medida va a afectar a mi familia?, nos preguntamos. Por eso quiero hablarles directamente. El presidente ha sido claro. Ninguna familia puede quedar atrás y los recursos del Estado deben llegar con prioridad a los más vulnerables.
siguiendo su disposición, fortalecemos el escudo de protección social del país. Desde el 1 de octubre, 55,000 nuevas familias que hoy viven en situación de vulnerabilidad recibirán el bono de desarrollo humano. Son 55,000 hogares que desde ahora en adelante tendrán un ingreso mensual seguro para sostenerse con dignidad. Con nuestros adultos mayores cumplimos desde hoy mismo. La devolución del IVA llegará de forma directa a 115,000 beneficiarios. Esto significa más tranquilidad para quienes han entregado toda una vida de trabajo al país con una inversión de 130 millones de dólares. Asimismo, se destinará 80 millones para la devolución del IVA a los constructores de proyectos inmobiliarios, medida que genera empleo y mueve la economía. Ciudadanos, se ha dispuesto que en todo el país las gobernaciones y las intendencias realicen un estricto y constante control de precios y que apliquen todo el peso de la ley a quienes jueguen con la especulación. Este es el respaldo de un gobierno que les dice con claridad: estamos aquí para cuidar de ustedes y sus familias. Ecuatorianos, el pasaje no subirá ni un solo centavo. ¿Cómo logramos esto? 23.300 choferes de la modalidad de transporte de pasajeros recibirán un monto monetario de entre 400 a 1.000 dólares mensuales. Este mecanismo, que representa una inversión de 220 millones de dólares, está listo y funcionando y representa una compensación a todos los usuarios y operadores del transporte público, urbano, inter e intraprovincial. Para la renovación de unidades de transporte, activamos el Plan Nuevo Transporte, con una línea de 150 millones de dólares, que consiste en entregar un bono de chatarrización de hasta 20,000 dólares y también dar créditos a una tasa preferencial subsidiada del 9%. El objetivo: lograr un transporte más seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente. A estas medidas se suman el pago de la deuda histórica de 80 millones de dólares al transporte de pasajeros, la inversión de 10 millones de dólares en vehículos para seguridad en las vías, 23 millones de dólares de inversión en zonas de descanso y de pesos y dimensiones en la red vial estatal, y por último, la compensación de 3 meses para los sectores de transporte comercial, esto es, carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turística. Buenas noches, gente trabajadora de nuestro campo y nuestro mar. Para ustedes, la conexión directa tiene nombre y fecha. Se llama Bono Raíces. Y es este 15 de septiembre, 100,000 de ustedes recibirán 1.000 dólares directos en su cuenta. Es capital semilla para su trabajo. Para crecer, desde Ban Ecuador inyectamos 100 millones a nuestro sector con el crédito 7x7 a 7 años plazo y 7% de interés. Asimismo, para tecnificar nuestro agro, entregaremos 1.200 tractores, 400 este año y el resto hasta el 2026. Aparte, entregaremos 600 motores fuera de borda para nuestros pescadores artesanales. Estamos invirtiendo en quienes nos alimentan. Como han visto, este es un plan integral. Cada dólar que antes se fugaba, hoy se convierte en protección social, en un crédito, en una herramienta de trabajo. Esto no es una simple medida económica, es una decisión de justicia social, ejecutada por un equipo técnico y coordinado. Es la decisión de un gobierno que confía en su gente y le entrega recursos directamente a través de 18 medidas. Así se construye un Ecuador más justo. Buenas noches. Bien, hemos retransmitido parte de la cadena nacional dispuesta por el gobierno nacional, en donde se ha anunciado ya definitivamente la eliminación del subsidio al diésel. Esto quiere decir que pasa de $1.80 a $2.80, además de algunas otras medidas. En esta cadena estuvieron presentes 4 ministros de Estado, entre ellos Roberto Luque y Saría Moya, Harold Burbano, quienes fueron parte de esta cadena nacional. Otro de los anuncios tiene que ver con el bono de desarrollo humano desde el 10 de octubre.
diciembre, que se activará para 50,000 familias. Se ha dicho también la devolución del IVA a los adultos mayores, la devolución del IVA directamente. Además, se ha informado que que no subirán los pasajes. Esto lo dijo Roberto Luque, una vez que se ha confirmado la eliminación del subsidio al diésel. Esto en cadena nacional. Vamos entonces nada más a cerrar este momento la entrevista que estábamos con Santiago Begdach, denunciante de la Liga Azul. Cerramos nada más con esto. Quiere decir que con esto que ha llegado a la Corte Constitucional, ¿se reactiva la Liga Azul? Se reactiva, vamos a contestar como merece, vamos a ser parte objetiva del proceso. Creo que hemos demostrado con pruebas que infringieron la norma, que han afectado la institucionalidad del país, y con lo que se conoce del caso Lidados no hay dudas que trataron de hacer una intervención política en el Consejo de Participación Ciudadana, Fausto. Gracias nuevamente. Hemos estado con el abogado Santiago Begdach, denunciante de la Liga Azul, hablando sobre la admisión a trámite de la acción extraordinaria de protección presentada por quienes integraron en su momento en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la denominada Liga Azul. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis